¿Qué tal, muchachos? Muy buenas tardes. Bueno, en el presente video vamos a llevar el último tema correspondiente a la asignatura de Histología 2. Bien, en este caso, este último video vamos a abarcar lo que son los sentidos especiales. Bien, son varios los sentidos especiales, pero en específico, el último tema del libro de Gardner abarca y contempla lo que son los receptores especializados en la percepción táctil, también abarca lo que es el sentido de la vista y también del sentido del oído, de la audición, ¿no? Que son precisamente los temas que vamos a tocar. Es así que les he de compartir la pantalla. Muy bien, con mis respectivas diapositivas. Así que denme unos segundos, por favor, para preparar todo. Ok, ya. Bien, entonces empecemos. Unidad, sentidos especiales. A ver, hablando de las generalidades, vamos a empezar hablando de las terminaciones nerviosas. Bien, a las terminaciones nerviosas periféricas son de dos tipos. Hay terminaciones nerviosas relacionadas con la sensación, la percepción, son los receptores sensitivos. Y también tenemos, y generalmente estos receptores sensitivos están asociados a terminaciones dendríticas, ¿no? Es decir, las dendritas de las neuronas. En cambio, también tenemos terminaciones axónicas, con los axones de las neuronas. Pero estas terminaciones axónicas, sobre todo, están relacionados con funciones efectoras. ¿Y cuáles son estas funciones efectoras? Tenemos terminaciones motoras que inervan lo que son los músculos, por ejemplo, liso y estriado, terminaciones secretoras, que inervan sobre todo a nivel de las glándulas, ¿no? Y provocan lo que es la producción y liberación de hormonas por las diferentes glándulas del organismo. Estos dos tipos de terminaciones sensitivas están asociados a terminaciones axónicas, ¿no? Al axón de las neuronas. Bien, y son eferentes. En cambio, las terminaciones dendríticas, que como hemos dicho anteriormente, son receptores sensitivos, de las cuales son tres los principales receptores sensitivos: exteroreceptores, propios receptores, interoreceptores. Su propio nombre ya nos da cierta idea de las características de cada uno de estos distintos tipos de receptores sensitivos, ¿no? Y es precisamente estos receptores sensitivos que vamos a abarcar en el presente capítulo. Exteroreceptores. Su propio nombre ya nos da una idea, son receptores sensitivos localizados en la parte externa del cuerpo, en la parte externa del cuerpo. Y son de dos tipos. Las vías aferentes somáticas generales, ¿no? Soma se refiere al cuerpo en general, al cuerpo, son vías aferentes somáticas generales. Un claro ejemplo son los receptores sensitivos ubicados en la piel. Bien, y se las denomina aferentes, ¿no? Aferentes porque llevan las sensaciones, los impulsos nerviosos desde el exterior hacia el sistema nervioso central. Y también exterorreceptores comprenden las vías aferentes somáticas especiales. Son somáticas especiales, es decir, que está relacionado a percepción especializada, sentidos especiales. Estas vías aferentes somáticas especiales están relacionadas, por ejemplo, con el sentido de la vista, sentido de la audición, por ejemplo. Bien, que se encuentran en la parte externa del cuerpo y llevan estas sensaciones hacia el sistema nervioso central, hacia la corteza cerebral. Propioceptores. Bien, estos propioceptores están relacionados con lo que son cambios de posición del cuerpo, por ejemplo, ¿no? La relación espacial del cuerpo con el exterior. Estos propios receptores son, por ejemplo, los usos musculares, los órganos tendinosos de Golgi. Bien, y también forman parte de las vías aferentes somáticas generales. También tenemos los interroreceptores. Los interroreceptores, como su propio nombre
nos dice, se encuentran en la parte interna, están relacionadas con los órganos internos y estructuras internas del cuerpo. Y las más importantes son las vías aferentes viscerales generales, que se encuentran en las vísceras y conductos del cuerpo y llevan estas señales desde este nivel hacia el sistema nervioso central. Bien, porque es vía aferente, ¿no? Aferente, que lleva las sensaciones hacia el sistema nervioso central. Y las eferentes, como las de acá, las terminaciones motoras y secretoras, que son eferentes, llevan más bien la señal, el impulso nervioso, desde el sistema nervioso central hacia estructuras diana, ¿no? Como las terminaciones secretoras, glándulas y terminaciones motoras, músculo. ¿Ok? Ya. Después de esta breve introducción, vamos a hablar en específico de los receptores periféricos especializados. Bien, son de dos tipos los receptores periféricos especializados, relacionados con la sensación táctil. Son los receptores y los podemos dividir en dos grupos. Receptores o mecanorreceptores no encapsulados y los mecanorreceptores encapsulados. Bien, mecanorreceptores no encapsulados y mecanorreceptores encapsulados. Los no encapsulados son estos dos, terminaciones nerviosas peritriquiales y los discos de Merck. En cambio, los mecanorreceptores encapsulados abarcan sobre todo estos cuatro de acá, ¿no? Que tienen nombres precisamente de investigadores que han descrito o han descubierto este tipo de mecanorreceptores. Son los corpúsculos de Meissner, Pacini, Ruffini y de Krauss. Bien, estos se denominan encapsulados porque lógicamente todas estas estructuras están rodeadas de una cápsula de tejido, generalmente de tejido fibroso denso y irregular. Vamos a hablar de los receptores no encapsulados, mecanorreceptores no encapsulados. Terminaciones nerviosas peritriquiales. Solo son terminaciones nerviosas que generalmente no están cubiertos sus axones de mielina, obviamente no están cubiertos de cápsula, y como su propio nombre lo dice, peritriquiales, ¿no? Trico significa pelo, peri alrededor. O sea que generalmente se localizan alrededor de los folículos pilosos, bien alrededor de los folículos pilosos. Y también se localizan a nivel de la cara y de la córnea del ojo. Y también, como hemos dicho, alrededor de los folículos pilosos. Bien, en este gráfico, por ejemplo, podemos observar unas terminaciones peritriquiales. Es una placa de piel. Acá tenemos la epidermis, por debajo la dermis. Y en la dermis podemos encontrar varias estructuras anexas, donde lo más importante es esta de acá. Todo esto de acá, por ejemplo, es un folículo piloso. Acá tenemos la raíz y acá tenemos el tallo que se abre a través de la piel hacia el exterior. Bien, donde vemos claramente estas prolongaciones y fibras nerviosas que rodean al folículo piloso. Estas son las terminaciones peritriquiales, que en su mayoría están en relación y rodeando, como su propio nombre nos lo dice, a los folículos pilosos, a los pelos. Y los discos de Merkel. ¿No? Al hablar del capítulo del sistema tegumentario, hemos visto que hay unas células especializadas localizadas en el estrato basal entre los queratinocitos, que son las células de Merkel. Cuando las células de Merkel de la epidermis se asocian a terminaciones nerviosas, van a formar estas estructuras, los discos de Merkel, que son mecanorreceptores que tienen una terminación dilatada, ¿no? Como les decía, asociados a las células de Merkel. Se localizan sobre todo en la piel lisa, ¿no? Y en los sectores más sensibles de la piel. Acá tenemos, esta es la epidermis. Acá tenemos células de Merkel que se han asociado a estas terminaciones nerviosas y forman lo que es los discos de Merkel, ¿no? Son los receptores periféricos especializados más sencillos, no están encapsulados. Ahora acá tenemos mecanorreceptores especializados más complejos, no relacionados con la sensación táctil. A ver,
Rápidamente, corpúsculos de Meissner están especializados en la discriminación táctil. O sea, a través de estos receptores podemos saber la forma, los bordes, la textura de los diferentes objetos que tocamos. ¿Dónde se localizan? Obviamente se localizan en los lugares de la piel a través del cual podemos percibir estas cualidades de los objetos, ¿no? Textura, forma, bordes, etcétera, etcétera, que son la punta de los dedos. Se encuentran sobre todo en el pulpejo de los dedos, en la piel del pulpejo de los dedos y las palmas de las manos. También se encuentran a nivel de los labios, párpados, lengua, pezones y a nivel de la piel de los pies. Estos corpúsculos obviamente están rodeados de una cápsula, están encapsuladas, formados por terminaciones nerviosas con algunas de células de Schwann. Recuerden, las células de Schwann son células de la neuroglia, asociadas a los nervios periféricos, como estos de acá. Bien, luego tenemos los corpúsculos de Pacini. Estos corpúsculos de Pacini están especializados en la percepción de la presión, tacto y vibración. También, al igual que los corpúsculos de Meissner, porque todos estos corpúsculos se encuentran sobre todo a nivel de la piel, en la dermis. Bien, el corpúsculo de Pacini también se encuentra en la dermis, incluso en la capa más profunda a nivel del panículo adiposo o hipodermis, sobre todo a nivel de los dedos de la mano, a nivel de las mamas, el periósteo, que es tejido conjuntivo que rodea el tejido óseo, mesenterio y articulaciones. Son grandes receptores. Cada corpúsculo de Pacini puede llegar a medir alrededor de 1 o tal vez 2 milímetros de longitud. No, generalmente están compuestos de una única fibra nerviosa no mielinizada, no mielinizada. Bien, donde esta fibra no mielinizada, que está en el centro del corpúsculo, está rodeado de elementos celulares del tejido conjuntivo, los denominados fibroblastos. Y también, obviamente, están rodeados de cápsula, porque son mecanos receptores encapsulados. Luego tenemos las terminaciones de Ruffini. También son terminaciones encapsuladas, se localizan igual en la dermis de la piel, sobre todo a nivel de los lechos unguiales, ¿no? Los lechos de las uñas. Ligamentos periodontales, que es el ligamento que fija el diente a la encía, perdón, al diente al alveolo. Y a nivel también de las cápsulas articulares. Generalmente, estas terminaciones de Ruffini están relacionados con la percepción de la sensación de estiramiento y presión, ¿no? Estiramiento y presión. Se compone de receptores alrededor de 1 milímetro a 0,2 milímetros de longitud, compuestas por varias terminaciones nerviosas no mielinizadas, igual rodeadas de fibroblastos. Y finalmente tenemos los bulbos terminales de Krauss, también localizadas en la dermis, en la región papilar de la dermis sobre todo, ¿no? Que es la parte más superficial de la dermis, a nivel de las articulaciones, de la conjuntiva del ojo, peritoneo y a nivel de la dermis y de la piel de los genitales. Bien, antes se creía que eran termorreceptores, ¿no? Que detectaban cambios térmicos, frío o calor. Pero actualmente, últimas investigaciones nos dicen que no estaba tan así, no estaba asociada esta función de detección de cambios de temperatura. No, actualmente hay mucha discusión sobre su función, por eso la describimos como función desconocida. No, acá precisamente tenemos algunos de los mecanorreceptores que hemos relatado anteriormente. Bien, las terminaciones peritriquiales que rodean el folículo piloso, tenemos los discos de Merkel asociados con las células de Merkel de la epidermis. Tenemos algunos corpúsculos de Pacini, miren, ¿no? Estructuras ovaladas redondas, encerradas por cápsula. Tenemos también los corpúsculos de Ruffini, lo mismo. Tenemos también los corpúsculos de Meissner, ¿no? Y por acá, bueno, no se ve, también están los bulbos terminales de Krauss. Y fíjense, ¿no? Todas estas estructuras, Pacini, Meissner, Ruffini, igual el de Krauss, están rodeados de cápsula, forman corpúsculos. Bien, lo mismo, ¿no? Acá tenemos los receptores, Pacini, Ruffini, eh, Meissner
y el de Krauss, que son encapsulados, y no encapsulados, estos dos de acá, los discos de Merkel y terminaciones nerviosas peritriquiales. También tenemos tres tipos de receptores periféricos especializados. No, ya no son mecanorreceptores. No, los mecanorreceptores que hemos relatado anteriormente detectaban cambios mecánicos de la piel. No tacto, presión, vibración, estiramiento. En cambio, y bueno, y todo esto provocaba deformaciones en los corpúsculos y terminaciones nerviosas. Y es así que se estimulaban estos de esta manera. En cambio, los receptores periféricos especializados detectan otro tipo de sensaciones. En general, las podemos dividir en tres grandes grupos. Termorreceptores, ¿no? Que ya hablamos anteriormente. Son receptores que detectan cambios térmicos, frío y calor. Generalmente detectan temperaturas arriba de 43 grados centígrados y menos de 30 grados centígrados. Están asociados a nociceptores. ¿Qué es un nociceptor? Este de acá, nociceptor, es la sensación del dolor, ¿no? Del dolor. A veces las sensaciones mecánicas de temperatura y exposición a compuestos químicos pueden causar dolor, no dolor. Y generalmente estos receptores actúan a través de la apertura de canales de sodio de voltaje. Y los prurireceptores, ¿no? Prurireceptores, ¿de dónde viene? De prurito. Prurito significa como escosor, ¿no? O sea, que estos receptores detectan precisamente el prurito, similares a los nociceptores son, estructuralmente. Bien, eso es en relación a los mecanos receptores y terminaciones nerviosas. Ahora vamos a abarcar lo que es sentidos especiales. Sentido de la vista, ojo, y el sentido de la audición. Vamos a hablar del ojo. Al globo ocular, al ojo, acá tenemos, vamos a utilizar este gráfico, es una estructura que se aloja en las cavidades orbitarias, bien, una estructura par eh, que está rodeado de tres capas. ¿Cuáles son estas capas? Yendo de la parte más externa a la más interna. La capa externa o túnica fibrosa, la capa intermedia o túnica vascular y la capa más profunda, la que contiene las células especializadas en la percepción de los fotones de la luz, la túnica nerviosa o retina. Bien, y acá vemos, ¿no? Esto de acá de celeste, que estoy apuntado con el puntero, que es la capa más externa del ojo, la túnica fibrosa. Y la túnica fibrosa, como vemos, está constituido por dos estructuras. Esta estructura de acá, que reviste la parte externa del ojo, unas quintas, sextas partes, se denomina coroides. Todo esto, hasta acá, coroides. Y por delante, la túnica fibrosa se continúa con esta estructura de acá que es transparente y que protruye hacia afuera, que es la córnea. Entonces, la túnica fibrosa formada por córnea y eh, esclerótica, vamos a la acá, y esclerótica. En cambio, la túnica vascular, esta de roja, está formado en la parte posterior, en la capa intermedia, por el coroides, ¿no? La parte posterior que se cubre al ojo de la túnica vascular se denomina coroides. Y esta coroide se continúa por delante con las otras dos estructuras de la túnica vascular, que es el cuerpo ciliar, que es esto de acá, tiene forma de cuña, y una prolongación de la misma más adelante, localizada entre la cámara posterior y cámara anterior, que separa precisamente estas dos cámaras, es el iris. El iris. Y el iris delimita una apertura entre ellas denominada pupila. Acá también, ¿qué vemos? Este disco biconvexo, refrigerante, transparente, que es el cristalino. ¿No? Aquí está por delante del iris, esta es la cámara anterior, por detrás del iris, la cámara posterior. También tenemos lo que son el cuerpo vítreo, todo esto de acá, lleno de humor vítreo. Y a través de la presión del humor vítreo, ayuda a mantener la forma del ojo, ¿no? Y también vemos estas pequeñas extensiones o fibras
que se unen desde el cuerpo ciliar hasta el cristalino, denominadas ligamentos suspensorios del cristalino. Esto es lo que se ve, lo más importante. Bien, como les decía, no túnica fibrosa, esclerótica y córnea, túnica vascular, coroides, cuerpo ciliar e iris, y túnica nerviosa, que es la retina. ¿No? La túnica nerviosa es la parte más interna. Esto de acá es la capa más interna. Bien, vamos a empezar a hablar de cada una de estas. Empezaremos hablando de la túnica fibrosa con la esclerótica y la córnea. La esclerótica y esclerótica, perdón, y la córnea, la túnica fibrosa, no está irrigada o tiene escasos vasos sanguíneos. No, está formado de un tejido conectivo, como su propio nombre lo dice, túnica fibrosa, tejido conectivo fibroso, denso y regular. La esclerótica ocupa el 85% o quintas sextas partes, se cubre del globo ocular. Todo esto de acá. Bien, obviamente como es tejido conectivo, está formado por fibroblastos, eh, sobre todo que son las células más importantes del tejido conectivo, y también en la esclerótica, como vemos acá, se insertan lo que son los músculos, ¿no? Músculos oculares. La córnea. La córnea es la protrusión. Se continúa con la esclerótica y protruye en la parte anterior del ojo. Ocupa una sexta parte del globo ocular, la revista. Bien, como vemos acá, es transparente. Es transparente. Bien, y está formada, y está muy inervada, perdón, y también está formada por varias capas, yendo de afuera hacia adentro. Tenemos el epitelio corneal, por debajo de la misma tenemos la membrana de Bowman, luego una capa de tejido conectivo denominado estroma, por debajo de esta la capa de pre-Desenet, la membrana de Desenet y la capa más interna, el endotelio corneal, que es un epitelio plano simple, que la separa de la túnica que está por debajo, que sería la túnica vascular. Bien, son estas capas entonces de la córnea. Rápidamente, algunas de las características. El epitelio corneal es un epitelio plano, estratificado, no queratinizado. Es muy importante. Como protruye, como vemos acá, la córnea protruye en la parte anterior del ojo, es por ende la estructura del ojo que está más expuesta a lesiones. Pero se ha adaptado precisamente a esto el epitelio corneal de la córnea, porque tiene elevada actividad mitótica, ¿no? Elevada actividad mitótica. Y hace el recambio cada 7 días. Bien, entonces epitelio plano estratificado no queratinizado. La membrana de Bowman, localizada profunda por debajo del epitelio corneal, es una lámina de tejido fibroso fibrilar de unos 30 micrómetros de grosor, formado sobre todo por colágeno tipo 1. El estroma es la capa más gruesa del epitelio corneal, perdón, de la córnea en realidad, está compuesta de un tejido conectivo, sobre todo con gran cantidad de colágenos tipo 1, no formado por varias laminillas de colágeno tipo 1 asociadas a fibras elásticas. Bien, también tenemos la capa de pre-Desenet y la membrana de Desenet. La capa de pre-Desenet es una membrana fina localizada por debajo del estroma, compuesto por tejido conectivo colagenoso, muy resistente. La membrana de Desenet es como una membrana basal producida una parte por las células del estroma y la otra parte por el endotelio corneal, que se encuentra acá más profundo. Y el endotelio corneal, como les decía anteriormente, es un epitelio plano simple. Epitelio plano simple. Muy que una de sus principales características es que absorbe el exceso de líquido del estroma y también tiene bombas de sodio. Y entre las bombas de sodio ayudan también a deshidratar o quitar el exceso de líquido del estroma de la córnea. Porque estas bombas de sodio que bombean sodio al interior del endotelio y el sodio siempre atrae agua, ¿no? Y acá tenemos las capas precisamente de la córnea, en esta placa histológica. Epitelio corneal, vean, epitelio plano estratificado no queratinizado. Luego tenemos acá la membrana de Bowman, esta delgada membrana de Bowman. Por debajo, la capa más gruesa de la córnea, el estroma. Luego tenemos la membrana pre-Desenet, membrana Desenet y el endotelio corneal, esta de acá. Bien,
Ahora vamos a hablar de la túnica vascular. Nuevamente les recalco, la túnica vascular formada por la coroides por detrás y por delante la coroides se continúa con el proceso ciliar y también, o cuerpo ciliar, perdón, y también el iris. En general, estas estructuras están formadas sobre todo por tejido conectivo laxo altamente vascularizado, con gran cantidad de vasos sanguíneos. Por eso se la denomina túnica vascular. Y también está asociado a melanocitos, ¿no? Que producen melanina. Por eso es una capa pigmentada con gran cantidad de vasos sanguíneos. La coroides ocupa la parte posterior del globo ocular. Se inserta en la esclerótica. No, está separada precisamente de la esclerótica por una membrana denominada, perdón, está separada de la retina por debajo por una membrana denominada membrana de Brush. Bien, ¿qué la separa del epitelio pigmentario de la retina? Y el epitelio pigmentario precisamente es la capa más superficial de la retina. No, acá tenemos todo esto de acá es la coroides. Por arriba está la esclerótica y por debajo está la retina, donde esto de acá es las células cilíndricas acúbicas, que es el epitelio pigmentario de la retina, la capa más superficial que está en una relación inmediata acá con la coroides, separados por la membrana, esta de acá, membrana de Brush. Bien, recuerden, un tejido conectivo laxo con gran cantidad de vasos sanguíneos y melanocitos. Tenemos luego el cuerpo ciliar. Nuevamente les recuerdo, ¿no? Vamos al anterior gráfico, miren. Esto de rojo es la capa intermedia túnica vascular. Esto es la coroides de rojo. Que se continúa hacia adelante con el cuerpo ciliar y más adelante con el iris. Son las tres estructuras de la túnica vascular. Ahora vamos a hablar del cuerpo ciliar. Tiene forma de cuña. Rodea la pared, se asocia a la pared interna cerca del cristalino. Bien, su superficie medial se proyecta a través de unas proyecciones conocidas como procesos ciliares. Y a través de estos procesos ciliares surgen las denominadas algunas fibras que conectan con el cristalino, que son los ligamentos suspensorios del cristalino. Bien, y una de las características de estos procesos ciliares que también contienen células pigmentadas, melanocitos, que tienen melanina. Por ejemplo, acá tenemos el proceso ciliar, ¿no? Que tiene una capa interna y una capa externa o pigmentaria. La capa interna no tiene melanina, mientras que la capa externa sí contiene grandes cantidades de gránulos de melanina, el epitelio. Bien, y otra de las funciones de sobre todo a nivel de los procesos ciliares, es que a través del epitelio ciliar, los procesos ciliares producen lo que es el humor acuoso, ¿no? Que llena tanto la cámara anterior y cámara posterior del globo ocular. Bien, y a través de los ligamentos suspensorios del cristalino y del músculo ciliar, que también nace del cuerpo ciliar, ayudan a la acomodación del cristalino, ¿no? Y a través de la acomodación del cristalino, el cristalino y el globo ocular en general se adapta para la visión cercana o lejana. ¿No? Acá, como os decía, ¿no? Esto es el coroides, que por delante se continúa con esto de acá, que es el cuerpo ciliar. Estos de acá son las prolongaciones del cuerpo ciliar, procesos ciliares, y de los procesos ciliares nacen estas fibras, que son los ligamentos suspensores del cristalino, ¿no? Que conectan todo el cuerpo ciliar hasta el cristalino. Estos se contraen, jalan y cambian la forma, acomodación del cristalino, ¿no? Para el enfoque de los objetos cercanos o lejanos. Bien, y acá tenemos el iris, ¿no? Que es la prolongación más anterior de la túnica vascular. Bien, y este iris se separa en dos espacios al globo ocular, cámara anterior, cámara posterior, llenos de humor acuoso.
Estos procesos ciliares producen humor acuoso. Este humor acuoso drena acá a la cámara posterior y después a partir de de la cavidad pupilar sale a la cámara anterior. ¿No? Ayuda a mantener la forma del ojo y también este humor acuoso provee de nutrientes y otros elementos a estas estructuras de acá, con las cuales tienes relación el humor acuoso. Bien, el iris, ¿no? Estas protrusiones de acá, prolongaciones de la túnica vascular. El iris es una extensión anterior del coroides, situadas entre bueno, separa la cámara anterior y posterior. Delimita un espacio, que es este de acá, denominado pupila. Pupila. Bien, también está constituido por células epiteliales pigmentarias, porque tiene melanina, fibroblastos, porque recuerden, ¿no? Está rodeado de un tejido conectivo laxo. Bien, está también asociado a un músculo, que es el músculo dilatador de la pupila. Es decir, el iris regula lo que es el proceso de miosis y midriasis de la cavidad pupilar, de la pupila, a través del músculo dilatador de la pupila y del músculo del esfínter de la pupila. Bien, y también contiene gran cantidad de melanocitos que producen melanina acá a nivel del iris. No, acá tenemos precisamente placas histológicas del iris. Bien, es túnica vascular, contiene gran cantidad de vasos sanguíneos. No, está formado por un epitelio, acá es un epitelio pigmentario, ¿no? Que contiene gran cantidad de gránulos de melanina, ¿no? Y un estroma de tejido conectivo laxo vascularizado. Bien, acá vemos, ¿no? Superficie anterior y superficie posterior que contienen, como vemos, las células, gran cantidad de gránulos de melanina, ¿no? Y el tejido conectivo laxo, donde, como cualquier tejido conectivo, encontramos gran cantidad de fibroblastos, ¿no? Algunos melanocitos y obviamente vasos sanguíneos, fibras de colágeno, fibras elásticas, elementos típicos del tejido conectivo. Ahora vamos a ver el cristalino. Es esta estructura de acá, este disco refrigerante biconvexo, ¿no? Que se encuentra suspendido en el globo ocular por los ligamentos suspensorios del cristalino, está compuesto por varias capas. Número uno, está rodeado de una cápsula, que es esto de acá, de tejido fibroso denso y regular. Por debajo de estas tenemos un epitelio subcapsular, un epitelio subcapsular, que recubre sobre todo la superficie anterior y lateral, todo esto de acá, del cristalino. Bien, y este epitelio subcapsular es un epitelio cúbico simple. Luego tiene un denso estroma, que está constituido por esta estructura, fibras del cristalino. Estas fibras del cristalino no son nada más que células muy alargadas, situadas debajo del epitelio subcapsular. Estas células van perdiendo a medida que se especializan, van perdiendo organelas y también su núcleo. No contienen núcleo, las más desarrolladas, pero están llenas de una proteína denominada cristalina, que ayuda a aumentar el índice de refracción. Es por eso que el cristalino participa en lo que es en el proceso de enfoque de las imágenes a distancia y cercanas, ¿no? A través del cambio de forma del cristalino. Cuando tratamos de enfocar con la vista objetos lejanos, este cristalino se aplana, pero cuando tratamos de enfocar objetos más bien cercanos, este disco cristalino más bien se hace más convexo. Bien, y por detrás del cristalino tenemos el cuerpo vítreo, que contiene el humor vítreo. Es un líquido un poco espeso tipo gel, que está formado sobre todo por agua, 99%, y también colágeno y ácido hialurónico. Ayuda a mantener la forma del globo ocular. No, acá tenemos el cristalino, acá tenemos la cápsula, tejido fibroso denso y regular, el epitelio cúbico simple, que es el epitelio subcapsular, y el estroma del cristalino que está formado por varias células apiladas de forma ordenada, que son las fibras de cristalino. Bien. Y finalmente tenemos la capa más interna, la tercera capa, es la capa, la túnica nerviosa o retina. No, esta túnica nerviosa o retina, a ver, características. Bien, el nervio óptico, este de acá,
¿no? Que está asociado al sentido de la vista, penetra a través del globo ocular y a la retina a través de un espacio denominado disco óptico. Y este disco óptico representa lo que es la mancha ciega. ¿Por qué? Porque a nivel del disco óptico, que es el lugar donde el nervio óptico penetra en el globo ocular, no contiene las células especializadas en la percepción de la luz, de los fotones de la luz, que son estas células se llaman conos y bastones. No contienen ni una, porque por ahí penetra solo el nervio óptico. En cambio, a un costado, acá, a un costado, por eso se denomina mancha ciega, ¿no? Porque no tiene ningún tipo de fotorreceptor que detecta fotones de luz. En cambio, a un costado, unos cuantos milímetros a un costado, se encuentra la denominada mancha amarilla o lútea, donde la parte central, una pequeña depresión denominada fobia central. Esta área, sobre todo la fobia central, es el lugar que contiene más concentración de fotorreceptores, células especializadas en la percepción de fotones de luz, que son los conos y bastones. Por eso es el área, esta mancha lútea, mancha amarilla, que como tiene más concentración de fotorreceptores, es el área que mejor percibe lo que es la luz, no los fotones de luz. La retina está formada por varias capas. ¿Cuántas capas son? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10 capas. No, ¿cuáles son estas capas? Epitelio pigmentario, yendo de la parte más superficial a la más profunda. Epitelio pigmentario, que como sabrán está separado de la túnica vascular que está por encima de la coroides a través de la membrana de Brush. Luego tiene la capa de conos y bastones, membrana limitante externa, capa nuclear externa, plexiforme externa, nuclear interna, plexiforme interna, capa de células ganglionares, las capas de fibras de nervio óptico y la membrana limitante interna. Bien, no, obviamente los rayos de luz primero llegan acá, los fotones de luz, los rayos de luz acá, al epitelio pigmentario. Y de ahí recorre todas estas estructuras hasta finalmente llegar acá a las fibras del nervio óptico que llevan el impulso nervioso generado a través del nervio óptico hacia la corteza cerebral. No, acá tenemos una placa de retina, donde precisamente observamos todas las capas de la retina. Bien, vamos en orden. Aquí está, esto es la coroides, ¿no? Aquí están el tejido conectivo laxo con gran cantidad de melanocitos con melanina. Acá tenemos el epitelio pigmentario. Se denomina epitelio pigmentario, que es la capa más interna de la retina, porque contiene epitelio con melanina. Después tenemos la capa de conos y bastones. Precisamente se llama así porque contiene conos y bastones, que son los fotorreceptores, los que tienen terminaciones receptores que se unen a los fotones de luz. Acá se genera un impulso nervioso. Luego tenemos la capa nuclear externa, plexiforme externa, nuclear interna, plexiforme interna, capa de células ganglionares, eh, capa de fibras nerviosas y finalmente la membrana limitante interna. Bien, denme un segundo, vamos a compartir la segunda parte de las diapositivas, vamos a continuar con el tema. Ok, acá tenemos. Bien, bueno, esto ya hemos avanzado, ¿no? Nos hemos quedado acá, las capas de la retina. A ver, rápidamente, ¿qué características tienen estas capas de la retina? No, primeramente empezaremos con el epitelio pigmentario. Como su propio nombre lo dice, aquí está. El epitelio pigmentario está compuesto por células cúbicas acilíndricas. Se le denomina pigmentario porque contiene gránulos en su interior, gránulos de melanina. Forman la barrera hematorretiniana. Bien. ¿Y cuál es la función principal de la melanina, perdón. Hemos visto que hay melanina y melanocitos en varias túnicas. Una túnica vascular y también vemos acá
en la túnica nerviosa a nivel del epitelio pigmentario de la retina. Su función principal es absorción, ¿no? Como la melanina de la piel que absorbe los rayos UV, también la melanina, pigmento presente acá en las túnicas del globo ocular, también absorben los rayos de luz. ¿Para qué? Para evitar que los rayos de luz se propaguen, se dispersen, ¿no? Y provocan que estos rayos de luz se dirijan hacia un punto en específico de la retina, que es esta de acá, la mácula lútea, la fobia central, que es el área que contiene mayor cantidad de fotorreceptores y por ende es mucho más sensible a la captación de la luz, de los fotones de luz. No, acá tenemos las capas de la retina. Epitelio pigmentario, epitelio cúbico acilíndrico simple, con células que contienen melanina, la capa de conos y bastones, fotorreceptores, la capa, obviamente acá también está la membrana limitante externa, luego tenemos la capa nuclear externa, que está formada por los núcleos de los conos y bastones, la capa plexiforme externa, que representa acá, como vemos, la capa plexiforme externa, las sinapsis entre las células fotorreceptoras, conos y bastones, con las neuronas de segundo orden, que serían las neuronas bipolares, neuronas horizontales y también neuronas amacrinas. Bien, también tenemos lo que son la capa plexiforme después interna. Está conformado por la sinapsis, pero entre las células de segundo orden, neuronas de segundo orden, con las células neuronales ganglionares. Bien, y ahí tenemos precisamente la capa de células ganglionares. Y los axones de estas células ganglionares van a formar la conjunción de todos los axones de las células ganglionares, el nervio óptico, ¿no? Por eso son la capa de fibras de nervio óptico. Y por fuera, acá no se nota, se encuentra la capa plexiforme interna. Acá se genera, a nivel de los fotorreceptores, se unen a fotones de luz y se hiperpolariza y genera un impulso nervioso que se transmite a lo largo de acá. Ahí están las neuronas de segundo orden, después a las células ganglionares que son neuronas de tercer orden, y de ahí por el nervio óptico hacia la corteza cerebral, donde lo percibimos como imágenes, ¿no? Estos fotones de luz, haces de luz. Bien, no, acá tenemos precisamente la capa de conos y bastones, que son los fotorreceptores. Acá tenemos un bastón. ¿Por qué? Porque su extremo o segmento externo tiene forma de bastón. En cambio, el cono tiene forma de cono, su segmento externo. Estos fotorreceptores tienen un segmento externo, que es esto de acá, un segmento interno, eh, un cuerpo o región nuclear, donde se encuentra el núcleo, y una región sináptica, ¿no? A través de esta establece sinapsis con las neuronas de segundo orden. Bien, estas contienen un pigmento receptor especializado denominada rodopsina, en el caso de los bastones. Y a través de esta rodopsina se unen los fotones de luz. Es un pigmento sensible a la luz. Bien, y ahí tenemos la apertura de bombas y canales de sodio-potasio, dependientes de ATP, etcétera, etcétera. Se hiperpolariza y acá se genera el impulso nervioso. Es la única excepción acá a nivel de los fotorreceptores. Generalmente en las demás células nerviosas bueno, que han debido analizar en histología 1 al abarcar el sistema nervioso, para que se genere un impulso nervioso, una carga eléctrica, se necesita despolarizar más bien la membrana de las células, ¿no? ¿Qué quiere decir despolarizar? Cambiar el voltaje de negativo a positivo. En cambio, en acá son las únicas excepciones para que se genere un impulso nervioso a nivel de los conos y bastones, más bien se hiperpolariza, es decir, se torna más negativo la carga eléctrica alrededor de las membranas de estas células. Bien, hiperpolarización. Acá tenemos conos, que es muy similar. Acá tenemos segmento externo, pero de forma cónica, por eso son conos, segmento interno, la región nuclear y la región sináptica. Bien, a ver, y acá tenemos en esta diapositiva algunas diferencias entre conos y bastones. Bien, sobre todo su segmento externo que tiene forma de cono, como vemos acá.
No, la proteína pigmentaria, que es el receptor de los fotones, en este caso no es la rodopsina, sino se llama fotopsina. Y lo más importante, los bastones que hemos visto anteriormente, estos de acá, están relacionados con la detección de señales de luz tenue y blanco y negro. En cambio, los conos están relacionados con la detección de o percepción de luz brillante y a colores. No, y acá tenemos, ¿no? La membrana limitante externa, nuclear externa, perciforme externa, etcétera, etcétera, que hemos descrito anteriormente. No, acá tenemos la capa nuclear interna, formada por los núcleos de las células neuronales de segundo orden, que son las neuronas bipolares, células horizontales, neuronas amacrinas y algunas neuronas de Müller. Estas neuronas de Müller son células cilíndricas enormes, enormes, que se extienden en casi todas las capas de la retina y funcionan como células de la neurona. Bien, dan soporte físico y conducción de la luz. No, acá tenemos precisamente la capa nuclear, esta de acá, formada por células amacrinas, células bipolares y células horizontales. Células horizontales. Capa plexiforme interna. No, la capa plexiforme interna es esta de acá. Acá es donde es capa plexiforme interna sucede la sinapsis entre las neuronas de segundo orden con las células ganglionares. No, la capa de células ganglionares, que están formadas por células ganglionares. Esta de acá, no son células ganglionares, que son las neuronas de tercer orden. Bien, y estas sus axones van a formar lo que es la fibra, el nervio óptico. El nervio óptico. Bien, estas células ganglionares son de varios tipos, ¿no? W, X, Y, dependiendo qué tipo de velocidad de conducción, qué tipo de onda de luz conduce. Bien, ahí la capa más interna es la membrana limitante interna, que no es nada más que las láminas basales de las células de Müller. Rápidamente, las estructuras accesorias del ojo: conjuntiva, párpados y las glándulas lacrimales. No, la conjuntiva, que reviste la parte interna del globo ocular, está revestido por un epitelio cilíndrico estratificado y contiene una lámina propia de tejido conectivo laxo por debajo. No, los párpados, que son pliegues de piel, es piel, o sea, está formado por epidermis, epitelio plano estratificado, queratinizado con dermis subyacente. Y en la dermis encontramos glándulas sudoríparas o de Moll, glándulas sebáceas o de Meibonio, folículos pilosos. Bien, también contiene un aparato lagrimal, que aquí está el aparato lagrimal, que solo localiza sobre todo la parte secretora a nivel del ángulo externo y por encima del globo ocular. No es una glándula tubuloacinar, una parte de conductos y acinos, que están revestidos por el epitelio secretor que produce las lágrimas, que a través de canalículos conducen la secreción, que son las lágrimas, hasta acá, ¿no? Hasta el saco lagrimal, que está más o menos en el ángulo interno del ojo. De ahí está revestido por epitelio pseudoestratificado. De ahí llega al conducto lagrimal, saco lagrimal, llega al conducto lagrimal, que es este de acá, que va al conducto nasolagrimal, y como su propio nombre lo dice, este conducto nasolagrimal vierte lo que es las lágrimas hacia la cavidad nasal y por ahí se elimina. Bien, ¿cuál es la función de las lágrimas? Las lágrimas es rica en lisozima, que es una sustancia bactericida. No, además ayuda a proteger y lubricar el globo ocular constantemente. No, además que elimina sustancias bactericidas por la presencia de lisozima. Ahora vamos a hablar rápidamente del oído. El oído se divide en tres zonas. Oído externo, conformado por el pabellón auricular, el conducto auditivo externo y la membrana timpánica. ¿No? Y la membrana timpánica separa lo que es el oído externo del oído medio. El oído medio, o también denominado caja timpánica, está formado, como vemos, por la cadenilla de huesecillos.
Martillo, yunque y estribo en orden, ¿no? Todos estos de acá. Martillo, yunque y estribo. Bien, y es una caja, es como una caja donde se alojan estos huesecillos. Por eso también al oído medio se la denomina caja timpánica. Finalmente tenemos el oído interno. El oído interno está dividido en dos partes, un laberinto óseo y un laberinto membranoso. El laberinto óseo está formado por el caracol, conductos semicirculares, tenemos el caracol, conductos semicirculares y el vestíbulo. Y dentro de estas estructuras óseas, porque es laberinto óseo, que están incrustadas en la porción petrosa del temporal, por dentro de estas tenemos una parte membranosa de tejidos, parte celular, que constituye el laberinto membranoso. Dentro del caracol no tenemos también parte del laberinto membranoso. Dentro de los conductos semicirculares igual. Y dentro del vestíbulo también. Bien, entonces el oído externo, como les explicaba, ¿no? Sus componentes de cada una de estas. Oído externo, oreja, conducto auditivo externo y membrana timpánica. La oreja o pabellón auricular no es nada más que un cartílago elástico cubierto de piel. El conducto auditivo externo, este cartílago elástico se prolonga en los dos tercios eh, externos, perdón, en el tercio externo del conducto auditivo. Y los dos tercios internos están revestidos de hueso, periósteo. Bien, y este conducto auditivo externo nos lleva hasta la membrana timpánica. Esta membrana timpánica, como su propio nombre lo dice, es una membrana que separa el oído externo del oído medio. La superficie externa de esta membrana está cubierta de epidermis y la superficie interna por un epitelio entre plano cúbico simple. ¿No? Y también la parte central de la membrana timpánica contiene fibras de colágeno, fibras elásticas y fibroblastos. Ahora vamos a hablar del oído medio. El oído medio, localizado en la porción petrosa del hueso temporal, tiene forma de caja, por eso en este gráfico nos muestra al oído medio como una caja. Por eso también se la denomina caja timpánica. Como es una caja, tiene forma de cubo y tiene seis caras. Seis caras. La cara superior está de acá, está revestido por un epitelio plano simple y también epitelio cilíndrico pseudoestratificado. La cara medial o más interna, encontramos acá lo que son los orificios de la ventana oval y ventana redonda, cada uno cubiertos por membrana. Bien, la cara externa es la cara medial. La cara externa, que no se ve acá, encontramos lo que es la, la membrana timpánica, ¿no? Que la separa del oído externo. Bien, la pared también tiene una cara anterior, una cara posterior. La cara anterior, como vemos, está relacionado con el orificio de la trompa de Eustaquio o tuba auditiva, que conecta el oído medio con la faringe. También tenemos la cara posterior, que eso está relacionado con la porción de las celdillas mastoideas, con las celdillas mastoideas, ¿no? Esas son todas las caras de la caja timpánica y acá se encuentran alojadas los huesecillos, en orden, martillo, yunque y estribo. El oído interno. Bien, el oído interno, como les decía, tiene dos porciones. Un laberinto óseo formado por los cóclea, el vestíbulo y los conductos semicirculares. ¿No? Acá tenemos cóclea, conductos semicirculares, vestíbulo. Y un laberinto membranoso, que es una serie de tejidos, células y también de líquido, endolinfa y perilinfa, localizados dentro del laberinto óseo. ¿Cuáles, ¿Y cuáles son las estructuras que vamos a encontrar en este laberinto membranoso? Vamos a encontrar lo que es el utrículo y el sáculo a nivel del vestíbulo, los conductos semicirculares membranosos a nivel de los conductos semicirculares y el conducto coclear a nivel de la cóclea del hueso, por dentro. Bien, y vamos a hablar rápidamente de estas estructuras, sobre todo las estructuras saculares que se encuentran a nivel del vestíbulo, porque estas estructuras saculares que están formadas por un epitelio especializado, ¿no? Un epitelio especializado. ¿Especializado en qué? Precisamente en las principales funciones del,
relacionadas con el sentido de la audición, que es la audición y el equilibrio, ¿no? La audición y el equilibrio. A ver, el sáculo y el utrículo detectan lo que son el sáculo o la orientación de la cabeza y el utrículo aceleración y desaceleración. Por ende, el sáculo y el utrículo se encuentran unas estructuras denominadas mácula del sáculo, mácula del utrículo, que son estructuras especializadas que contienen estas células receptoras neuroepiteliales especializadas. ¿En qué? En la percepción de estas características, ¿no? Orientación de la cabeza, aceleración. En otras palabras, equilibrio. Bien, equilibrio. ¿No? Y estas células receptoras se caracterizan por lo siguiente. Uno, su borde apical contiene cilios, estereocilios. Estos estereocilios detectan cambios de movimiento y a través de, sobre todo cuando la cabeza cambia de posición o hay una aceleración repentina. Entonces acá se genera un impulso nervioso debido a esos estímulos. El impulso nervioso se transmite a lo largo de esta célula neuroepitelial y esta célula neuroepitelial, como vemos, está asociada a terminaciones nerviosas, ¿no? Y estas terminaciones nerviosas se conectan con el núcleo vestibular del nervio del par craneal vestíbulo-coclear. Bien, y a través de esto se genera lo que es la percepción del equilibrio, ¿no? Y este impulso nervioso es transmitido primero al núcleo vestibular, de ahí va por el nervio auditivo, perdón, el vestíbulo coclear, hasta la corteza cerebral, donde se percibe como sonido, pero como equilibrio, ¿no? Que le da una percepción espacial de la orientación de la cabeza con el alrededor. Bien, ¿no? Y estas células especializadas son células ciliadas, que hay de varios tipos, tipo uno, tipo 2, que son estas de acá, ¿no? Que contienen estereocilios en su borde apical y asociados a terminaciones nerviosas. Y también están rodeados de células de soporte, ¿no? Y también estos estereocilios, por encima de estos estereocilios, se encuentran asociados a una membrana denominada membrana otolítica. Esta membrana otolítica es la que, por los cambios de posicionamiento y alteraciones del líquido que los rodea, también estimulan a los estereocilios y se genera la despolarización y el impulso nervioso. No, y acá tenemos precisamente el oído interno, por dentro de la cóclea, que se divide en tres rampas: rampa timpánica, rampa coclear y rampa vestibular. Oye, ¿y cómo ven esta rodeada de tejido óseo? Porque el caracol está incrustada también la porción petrosa del tejido óseo. Luego tenemos los conductos semicirculares. Bien, estos conductos semicirculares, estos de acá, que son tres, que terminan sus extremos en una porción dilatada, ampollas o crestas, ampollas, perdón, que se unen al vestíbulo. Bien, estos conductos semicirculares, acá vamos a encontrar también células especializadas, células ciliadas especializadas, tipo 1 y tipo 2, cubiertas también por una membrana, pero en este caso no se denomina membrana otolítica como acá, como el sáculo y el utrículo, sino se denomina cúpula, que no tiene otolitos. También acá está relacionado con la percepción de sentido del equilibrio, ¿no? Estos cilios de sus extremos apicales de estas células neuroepiteliales ciliadas detectan estos cambios, movimientos, se genera un impulso nervioso y se transmite a lo largo, ¿no? De fibras nerviosas que se conectan con el núcleo vestibular y de ahí por el octavo par craneal hasta la corteza cerebral encargada de la percepción del posicionamiento del cuerpo de la cabeza. Equilibrio. Bien, y acá tenemos, ¿no? Precisamente estas células neuroepiteliales localizadas acá en los conductos semicirculares, ¿no? Denominadas crestas ampulares. Acá tenemos estas células neuroepiteliales, que son tipo 1 y tipo 2, rodeadas de una membrana que es la cúpula. Luego tenemos el conducto coclear.
¿no? La cóclea o caracol, por dentro tenemos el conducto coclear, ¿no? Este conducto coclear contiene esta estructura muy importante, el órgano de corte. ¿Qué es el órgano de corte? El órgano de corte es una estructura formada por células especializadas, células neuroepiteliales, células neuroepiteliales, que son células especializadas en la percepción del sonido, de la audición. Acá vamos a ver a mayor aumento. ¿Dónde se encuentra el órgano de Corti? El órgano de Corti se encuentra acá en la rampa coclear. No, recuerden que la cóclea está dividida en tres rampas: rampa vestibular, rampa coclear y rampa timpánica. Estas rampas están separadas por membranas. No, la rampa vestibular y coclear por la membrana de Reissner y la rampa timpánica de la rampa coclear por la membrana basilar. Acá, justo por encima de la membrana basilar, en la rampa coclear se encuentra el órgano de Corti, esto de acá, formadas por células neuroepiteliales ciliadas especializadas en la percepción de la audición, rodeadas de células de soporte. Acá tenemos a mayor aumento el órgano de Corti. No, acá tenemos células sensoriales, neuroepiteliales ciliadas, ¿no? Y rodeadas de algunas células de sostén, que son varias, falángicas, pilar externo, pilar interno, que ayudan a soportar a las células sensoriales. Y estas células sensoriales contienen cilios que detectan cambios, movimientos, vibraciones a nivel de la endolinfa, que es el líquido que recorre acá la rampa coclear, estimulan estas vibraciones o movimientos de la endolinfa a los cilios de estas células neuroepiteliales sensoriales, y acá se genera un impulso nervioso que se transmite acá hacia bueno, acá no se ve precisamente, pero se transmite hacia el núcleo coclear, ¿no? Hacia el núcleo coclear del nervio vestíbulo coclear. Y a través de este núcleo coclear se transmite el impulso nervioso hasta la corteza, a través del nervio auditivo, el vestíbulo, la rama coclear del vestíbulo coclear hacia la corteza cerebral, que capta lo que es relacionado con el sentido de la audición. Bien, eso es todo, muchachos. Nuevamente les recalco en esta última parte. Órgano de Corti, localizado en la rampa coclear, sentido de la audición. Sentido del equilibrio. Tenemos las crestas ampulares localizadas en los conductos semicirculares membranosos y también las máculas del utrículo y del sáculo. Máculas del utrículo y del sáculo, las crestas ampulares relacionadas con el sentido del equilibrio. Bien, muchachos, espero que les haya servido de ayuda. Así, con esto acabamos el ciclo de temas correspondientes a la asignatura de Histología 2. Espero que este material les sirva de ayuda. Bien, en próximas ediciones ya vamos a empezar explicando lo que son los capítulos referentes a Histología 1. Bien, parece un poco contradictorio, ¿no? Que empecemos eh, de lo más avanzado a lo más básico, pero lo vamos a hacer así. Bien, muchachos, espero que les sirva de ayuda. Nos vemos más adelante hablando esta vez de temas de Histología 1, obviamente utilizando como texto de base el libro de Gard. Hasta la próxima, amigos.